Hoy, en Respuestas con Bayless Conley, Yo tengo fe en Dios, confío en su palabra y no puedo verlo, no puedo sentirlo, por eso tengo fe. Si pudiera verlo y sentirlo, si fuera una realidad física, no necesitaría fe para ello. Pero la fe se convirtió en realidad física. Hola, soy Bayless Conley. En la vida, todos enfrentamos incertidumbre, ya sean problemas financieros, valles relacionales, una crisis de salud, o solo intentamos descubrir nuestro propósito. Una cosa es segura: Dios te ve, Él te ama, y no importa lo que estés enfrentando, Él tiene las respuestas. Abran sus Biblias si las tienen ahí. Marcos capítulo 11. Quiero hablarles de 4 claves sustanciales para lo milagroso. 4 claves sustanciales, verdades, ideas, cuando se trata de aprovechar, experimentar y cooperar con Dios para ver lo milagroso. Y cuando lo pienso, es especialmente en el área de la sanidad, aunque ciertamente es aplicable a muchas otras cosas. De hecho, lo que hice fue dividirlo en 4. Son 1, 2, 3, 4 puntos. Te resultará bastante fácil seguirlo, y si eres listo sabrás cuando casi termine. Marcos capítulo 11. Primero leamos los versículos. ¿Y qué ha precipitado esto? Jesús se queda en Betania, está a unos 3 kilómetros de Jerusalén. Continúan su camino hacia Jerusalén y Jesús tiene hambre, quiere comer, ve una higuera, está llena de hojas, se acerca a ella, conocen la historia, solo tiene hojas. En voz alta le habla al árbol, lo maldice y dice: nadie comerá de tus frutos. Y los discípulos lo oyeron. Imagínenlo. Jesús se acerca y habla con el árbol, se miran entre ellos. ¿Hizo lo que creo que hizo? Maldijo a ese árbol y luego dice: vengan, amigos, caminen. Estoy seguro que vieron atrás y dijeron: el árbol se ve igual. Van a Jerusalén, se ocupan de sus asuntos, vuelven a Betania, caminan junto al árbol. Sabes que cada uno de esos discípulos vio el árbol. No cambió nada. Se veía exactamente igual. Fueron a Betania, pasaron la noche ahí. En la mañana van a Jerusalén de nuevo. Pasaron 24 horas después. Vieron el árbol y Pedro exclamó: ¡Maestro! El árbol que maldijiste se ha secado. No hubo cambios físicos por 24 horas. Nada que registre en los 5 sentidos físicos que te dejen saber que las palabras de Jesús tuvieron algún efecto en absoluto. Y Jesús usó esa ocasión para enseñarles sobre la fe. Lo retomamos en el versículo 22. Respondiendo Jesús les dijo: tengan fe en Dios. Porque de cierto les digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino crea que será hecho lo que dice, obtendrá todo lo que quiera. Por tanto les digo que todo lo que pidan orando, crean que lo recibirán y les vendrá. Y cuando estén orando, si tienes algo contra alguno, perdónalo, para que también tu Padre que está en los cielos te perdone a ti tus ofensas. Porque si tú no perdonas, tampoco tu Padre que está en los cielos perdonará tus ofensas. Aquí están las 4 claves. La número 1 es: ten fe en Dios. En el versículo 22, Jesús respondió, dijo: tengan fe en Dios. No se trata de fe en una doctrina, no se trata solo de la fe en un principio, se trata de la fe en una persona. Y esa persona es Dios. Ten fe en Dios, no en el pastor Bayless, no en ti mismo, no en tu doctor, no en tu abogado, no en tu empresa, no en el gobierno. Tener fe en Dios. Y las preguntas son: ¿qué significa tener fe en Dios? ¿Y cómo se obtiene
la fe en Dios. Tener fe en Dios es tener fe en su palabra. Confiar y apoyarse en su palabra, aceptarla, apoyarse en ella y actuar como si fuera cierta. Hebreos 11, versículo 1, nos da una definición técnica y bíblica de la fe. Dice, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es la sustancia y es evidencia. Es la sustancia de las cosas que se esperan. Es la evidencia de cosas que no se ven. Si puedes verlo, no necesitas fe para ello. La fe trata con realidades invisibles. Es la sustancia de lo que esperamos, la evidencia de cosas que no vemos. La Biblia amplificada realmente resalta el significado completo. En el idioma original dice esto: ahora la fe es la certeza, la confirmación, el título de propiedad de las cosas que esperamos, siendo la prueba de las cosas que no vemos y la convicción de su realidad. La fe percibe como un hecho real lo que no se revela a los sentidos. ¿Sabían que alguien le dio a la iglesia una propiedad una vez? Nos dieron el título de una propiedad. Nunca vimos la propiedad, nunca anduvimos sobre la propiedad, pero la propiedad era nuestra. Alguien dirá, ¿cómo lo sabe, pastor? Tenía el título de propiedad. Teníamos el título de propiedad. Dirán, pero nunca lo vio. No importa, tenemos el título de propiedad. Pero nunca caminó en ella, no importa, es nuestra. Tenemos el título de propiedad y la vendimos y pusimos el dinero en la obra del reino y nunca vimos la propiedad. Pero teníamos el título de propiedad. La fe es el título de propiedad. Es la prueba de cosas que no vemos. Es la convicción de esas cosas en la realidad. La fe percibe como un hecho real lo que no se revela a los sentidos. Saben, tal vez hace 30 años, más o menos, estaba de pie en mi casa y de repente acababa de regresar de un viaje largo. De repente, la única forma de describirlo es como si pudieras imaginar un resorte enrollado, muy ajustado y de la nada solo se desenrolla. Eso fue lo único que pude describir como sentí. Pasó en mi espalda baja. De repente este resorte, y no hice nada, solo estaba allí y de repente tenía un dolor severo y me vi en el espejo y de esta parte hacia arriba estaba torcido y no podía enderezarme. Llamé a Janet, de hecho ella me oyó gritar de dolor. Ella entró y dijo, ¿qué pasa? Dije, no lo sé. Ella dijo, mírate, estás torcido. Dije, lo sé, no puedo enderezarme. Dijo, ¿te duele? Dije, sí, duele mucho. Y Janet y yo estábamos en el baño y yo estaba así. No podía doblarme, no podía hacer nada. Oramos. De hecho, recuerdo que oré Isaías 53. Esos versículos proféticos sobre Jesús. Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos sanados. Oramos eso y yo estaba así. Si hubieras dicho, ¿estás sano? Yo diría, sí, por fe, pero estás torcido. No dije que no estuviera torcido, dije que no estoy sano por la fe. La fe trata con realidades invisibles. La fe percibe como un hecho real lo que no se revela a los sentidos. Alguien dirá, ¿cómo sabes que eres sano? Tengo el título. Aquí. Sí, ciertamente, Él llevó mi enfermedad, cargó con mis dolores, y por sus llagas soy sano. Tengo el título. ¿Te duele? Sí, me duele mucho. Pero dices que sanaste. Soy sanado por la fe. La fe trata con realidades invisibles. Creo que Dios escuchó mi oración. Cuando oré, creo que Él envió la respuesta. ¿Cómo lo sabes? Tengo el título. No parece sano, pero tengo el título. Pero estás torcido. Sé que estoy torcido. No niego el hecho de que estoy torcido. No niego el hecho de que estoy sufriendo. De hecho, no puedo atarme los zapatos. No estoy seguro de poder ir a la cama ahora. ¿Cómo sabes que estás sano? Bueno, tengo el título de propiedad. Tengo la promesa de Dios, la he aceptado y tengo fe. Ten fe
en Dios. Tener fe en Dios es tener fe en su palabra. La fe es la sustancia, es el título de propiedad de las cosas que se esperan. ¿Sabes qué? En unas 48 horas, todo se acomodó. Han pasado 30, tal vez incluso 35 años, y nunca me ha pasado eso de nuevo. Algunos dirán, estás loco, estás demente. No, solo entiendo un principio de fe. Yo tengo fe en Dios, confío en su palabra y no puedo verlo, no puedo sentirlo, por eso tengo fe. Si pudiera verlo y sentirlo, si fuera una realidad física, no necesitaría fe para ello. Pero la fe se convirtió en realidad física. Su palabra es mi evidencia. Tener fe en Dios significa aceptar su palabra, pero también significa actuar según su palabra. De hecho, es tan fuerte que Santiago dice, la fe sin acciones correspondientes está muerta. Muy bien, ¿cómo obtiene alguien la fe en Dios? Romanos 10 y versículo 17, así que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La fe viene al oír y oír la palabra de Dios. Y hay algo asombroso aquí. Oír la misma promesa que deseas creer. Crea en ti la fe para creer esa promesa. Oír la promesa que quieres creer, ya sea una promesa de provisión, sanidad, paz, guía. Oír la promesa que quieres creer. Crea en ti la fe para creer esa promesa. Se llama palabra de fe porque crea fe en la persona que la escucha. Y la fe viene, dice una traducción, la fe cobra vida al escuchar y escuchar la palabra de Dios. Métete en la palabra y la palabra entrará en ti. Hay un grupo de hombres con los que salgo y pescamos con lanza y pescamos juntos. Y a veces salimos por 2 o 3 días en un bote. Y uno de ellos, yo no lo hago, pero él usa algo que se llama parche. Una cosa que parece una tirita redonda. Se la pone detrás de la oreja. Y durante un par de días, 3 días, introduce medicamentos contra el mareo en su sistema. Le previene. Es algo como una bandita detrás de la oreja. Y en realidad le pone medicina para el mareo en su sistema, por lo que no se marea. Amigo, si pones la palabra de Dios en tu oído, liberará fe en tu sistema. Pones la palabra de Dios en tu oído, pondrá fe en tu sistema. Pones la palabra de Dios en tu oído. La fe viene al oír y oír por la palabra de Dios. Llegamos al siguiente punto. 2. No permitas la duda. No permitas la duda. Lo leemos en Marcos 11, versículo 23. Jesús dijo, porque de cierto les digo que cualquiera que diga a este monte, muévete y échate al mar, y no duda en su corazón, sino que cree que se harán las cosas que dice que se harán, obtendrá todo lo que quiera. Dice, no duda en su corazón. Permítanme citarles otro versículo, Santiago 1, versículos 6 y 7, dicen esto, pero pidan con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor, ni sanidad, ni paz, ni provisión, ni guía. Que pida con fe sin dudarlo. El que duda es como una ola sacudida, que ese hombre que no piense que va a recibir nada del Señor. Y sé que en este punto muchos dirán, eso me descalifica. Porque cuando trato de creer, una vocecita siempre me dice, ¿y si no funciona? No estás creyendo realmente. Escucha. Que un pensamiento así venga a tu cabeza no significa que no tengas fe en tu corazón. Voy a decirlo de nuevo. Solo porque una duda, un pensamiento así venga a tu cabeza, no significa
que no tengas fe en tu corazón. Que las dudas te invadan y te lleguen no significa que estés dudando. El punto es este: no albergues la duda. La forma en que la duda pasa de tu cabeza a tu corazón es continuamente sintiendo esa duda. Jesús dijo: si alguien no duda en su corazón, pensamientos negativos, pensamientos de fracaso, pensamientos de duda, vendrán. Incluso Cristo los tuvo cuando estaba en el desierto. Pero al igual que las visitas no deseadas, no tienes que recibirlos. Mándalos lejos, no los invites a entrar. Sabes, no puedo evitar que las aves vuelen sobre mi cabeza, pero puedo evitar que construyan un nido en mi cabello. No puedo evitar que esos pensamientos de duda se dirijan a mi mente, pero no tengo que guardarlos. Y Jesús nos enseñó cómo eliminar ese tipo de pensamientos. Lo lees, creo que es Mateo capítulo 3. Las últimas palabras en Mateo capítulo 3, Dios está hablando del cielo. Dice: este es mi Hijo amado. Pasamos al capítulo 4. Jesús está en el desierto ayunando 40 días y el tentador, el diablo, vino a él. ¿Y qué dijo el diablo? Si eres el Hijo de Dios, ordena que estas piedras se vuelvan pan. Lo primero que hizo el diablo fue desafiar lo que Dios había dicho. El diablo siempre trae dudas. Sí es la insignia de la duda. Dios dijo: tú eres mi hijo. El diablo dice: bueno, sí, eres el Hijo de Dios. Tu madre María solo quería que te sintieras especial. Ella te contó la historia de que naciste cuando ella era virgen. Es mentira. No hay nada especial en ti. Si eres el Hijo de Dios, pruébalo. Jesús respondió citando la palabra de Dios. Él dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y luego el diablo no se rinde. Dijo: bueno, sí, eres el Hijo de Dios. Lo lleva a una cima. Tírate de aquí. Los ángeles te atraparán. Sí, desafió lo que Dios dijo. El diablo siempre hace eso. Y la forma de responder es decir: escrito está. No voy a permitir esa duda. Al inicio, como creyente, viví en el sur de Oregon y tuve una condición física por todo un año. Y a veces los síntomas siempre los estaba sufriendo, pero a veces los síntomas se volvían muy alarmantes. Y oraba, me sentía bien, y luego una vocecita decía: ¿realmente no estás creyendo? Yo decía: sí, no creo. Y luego volví a entrar en la palabra: no, sí creo, y oraba de nuevo y estaba bien, confiando en Dios, agradeciéndole por la respuesta, pero esos síntomas radicales volvían a brotar y esa vocecita decía: no va a funcionar, no estás creyendo. Y confiaba en Dios y tenía una desconexión. Y confiaba en Dios y las dudas venían y tenía una desconexión. Y eso era algo que pasaba siempre, y entraba en la palabra y decía: sí, confío en ti, Dios está hecho, y aún lo recuerdo hasta el día de hoy. Tarde una noche había un lago, Emigrant Lake, que no estaba lejos de donde vivía, y salí al lago. Yo estaba solo, había salido la luna, no había otra alma alrededor, salvo un par de castores en un extremo del lago. Estaban construyendo una presa allí, recuerdo a los castores. Y salí y me senté en una de las rocas y acabé con el diablo. Dije: ya terminé de dudar. Dije: se acabó, la palabra de Dios es cierta, lo resolví y envié esas dudas a volar. Dije: basta, no albergaré dudas más tiempo. Y lo resolvió, está hecho. No dudaré, no seré como una ola del mar yendo y viniendo, si creo o no. Estoy en la fe, no tengo fe, la palabra de Dios es real, no va a pasar. Dije: basta. Vivir, morir, hundirse, nadar, pase lo que pase, ya no albergaré dudas. Punto. Ahora, esas dudas volvieron, pero me negué a albergarlas. En cambio, siempre respondí con la Escritura.
Cuando esa duda se dirigía a mí, tocaba a mi puerta, no la invitaba a entrar, decía, no, no tienes lugar en mí. Esto es lo que la palabra de Dios dice, es mi autoridad final. Y en 14 días, la enfermedad con la que batallé por un año se resolvió. Han pasado 45 años y he estado libre de eso, desde ese día hasta hoy. Se trata de fe en una persona, fe en Dios, y parte de eso, Jesús dijo, y no duda en su corazón. Santiago dice, pide con fe, sin dudar. Escucha, te van a llegar las dudas. Vinieron a Jesús mismo, pero Él las echó y debemos aprender a hacer la misma cosa. Ahora, la tercera clave. La tercera es pedir. Versículo 24. Por tanto les digo que todo lo que pidan orando, crean que lo recibirán y lo tendrán. Primero, es importante ser específico. Cualquier cosa que pidas orando, habla en el idioma original de cosas específicas bien definidas. Y él dijo, cuando oren, crean que lo reciben. De nuevo, esto vuelve a la fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la evidencia de lo que no se ve. Otra traducción dice, cuando ores, cree que se te ha concedido y lo recibirás. Hablas de antes de que vea algo, sí, se trata de fe en Dios, fe percibiendo como hecho real lo que aún no se revela a los sentidos. La fe es el título de propiedad. Cuando oro, creo que Dios me ha oído y que me respondió. Cree que recibes cuando oras, no cuando las cosas se ven diferentes, no cuando las circunstancias cambian. Cree que lo recibes. Jesús dijo, cuando ores, cree que recibes. Y luego siguió, y lo tendrás. Jesús dijo esto en Juan 15:7. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y les será hecho. Amo ese versículo. Tienes la palabra de Dios morando en ti, tienes una promesa donde estar firme, estás en una comunión viva con Él. Y Él dijo, pide. Cree que lo recibirás al orar y lo tendrás. Y llegamos a nuestra clave final, la cuarta, y esta es la cuarta de nuestras claves, y esta es, suelta todas las ofensas. Suelta todas las ofensas. Y de nuevo, versículo 25, Jesús dijo, y cuando estés orando, cuando crees, recibes las cosas que deseas. Cuando oras, cuando estés orando, si tienes algo en contra de alguien, si tienes algo en contra de alguien, no hay ninguna ofensa que puedas mencionar que no esté incluida ahí. Si tienes algo contra alguien, perdónalo, para que tu Padre que está en los cielos también te perdone tus ofensas. Porque si no perdonas, tampoco tu Padre que está en los cielos perdonará tus ofensas. Algunas personas descubrirán que muchos de sus problemas y sufrimientos los soltarían si ellos soltaran a quienes los han ofendido. Voy a decir eso de nuevo. Hay algunas personas, tal vez muchas, descubrirán que sus problemas y sufrimientos los soltarían si ellos soltaran a aquellos que los han ofendido también. Eclesiastés 10:8 dice, el que aportilla un vallado, le morderá la serpiente. Interesante escritura. Al que aportille un vallado, le morderá la serpiente. La falta de perdón rompe el vallado de protección que Dios tiene a nuestro alrededor y permite que la serpiente entre. Y mientras haya falta de perdón, ese vallado está roto y seguirá siendo mordido. En Mateo 18, Jesús cuenta la parábola del siervo que acumula una deuda fenomenal y llega al señor de la casa y no tiene dinero para pagar. De hecho, era una suma imposible
para que un sirviente la juntara, y se postra y le suplica, dice, por favor tenga paciencia, le pagaré todo. Y el señor de aquella casa se compadeció de él y le perdonó toda la deuda. No tienes que pagar nada, eres libre. Salió, encontró a un compañero que le debía 20 monedas. Lo agarró por el cuello y le dijo, págame lo que me debes. Y el otro sirviente usó exactamente las mismas palabras que él había usado. Dijo, ten paciencia conmigo, te pagaré todo, pero no quiso y lo envió a la prisión de deudores. La noticia voló al señor de la casa y estaba enojado. Llamó a ese sirviente y le dijo, siervo malvado, te perdoné toda esa deuda. ¿Y no deberías haber perdonado a tu sirviente y haber tenido compasión como yo tuve compasión de ti? Y lo echó a la cárcel hasta que se pagó toda la deuda. Ahora, en este punto, la única deuda que se tenía era la deuda del perdón. A veces nos aferramos a estas miserables deudas de 20 monedas, cuando nos han perdonado tanto. Y luego Jesús dijo esto al final de esa parábola. Ese hombre fue puesto en manos del verdugo hasta que su deuda fuera pagada. Así hará mi Padre Celestial con ustedes si de corazón no perdonan a los que los han ofendido a ustedes. Cuando nos negamos a perdonar, ese vallado se rompe. Permite la entrada de la serpiente. Pero cuando lo liberamos, nos liberan de la prisión. El perdón es tan importante. Si no perdonas, tu Padre Celestial no puede perdonarte a ti. Y la falta de perdón impedirá que tu fe funcione. Tuve una tía abuela que discutió con su esposo y ella no habló con él los siguientes 20 años. Ellos continuaron su matrimonio, de hecho vivían en lugares separados. Un poco de historia ahí, pero permitió una raíz de amargura en su corazón. Y lo que sea que tengas ahora contra cualquiera, hazte un favor y déjalo ir. Eso no significa que tengas que confiar en alguien. La confianza y el perdón son dos cosas diferentes. La confianza siempre debe ganarse. El perdón, si es perdón real, no se gana. Es un regalo. Y amigo, el regalo del perdón ya te lo ha dado gratuitamente Jesucristo y tienes que ofrecer ese mismo regalo a otros. Perdónalos de la misma manera que te han perdonado a ti también. Y el resultado, entre otras cosas, es que verás que tu fe se afianza y comienza a obrar. Amigo, fuimos perdonados por Dios y ahora estamos en deuda de perdonar a otros. Como dije, hazte un favor, y qué gran favor es cuando sueltas esa raíz de amargura y eliges perdonar. Oramos porque crezcas en sabiduría, fe y poder que nos llega cuando escuchamos y aplicamos las enseñanzas de Dios en nuestra vida diaria. Para más información e inspiración, entren a respuestasbc.com. Agradecemos a los amigos y socios de Respuestas con Bayless Conley que hacen posible llevarles este programa.